Visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. Primera parte. La preparación de la Pascua. Ayer tarde fue cuando tuvo lugar la última gran comida del Señor y sus amigos en casa de Simón el leproso, en Betania, en donde María Magdalena derramó por primera vez los perfumes sobre Jesús. Los discípulos habían preguntado ya a Jesús dónde quería celebrar la Pascua. Hoy, antes de amanecer, llamó el Señor a Pedro, a Santiago y a Juan. Les habló mucho de todo lo que debían preparar y ordenar en Jerusalén. Y les dijo que cuando subieran al monte de Sión, encontrarían al hombre con el cántaro del agua. Ellos conocían ya a este hombre, pues en la última Pascua en Betania, él había preparado la comida de Jesús. Por eso San Mateo dice, cierto hombre. Debían seguirle hasta su casa y decirle, el Maestro os manda decir que su tiempo se acerca y que quiere celebrar la Pascua en vuestra casa. Después debían ser conducidos al cenáculo y ejecutar todas las disposiciones necesarias. Yo vi a los apóstoles subir a Jerusalén y encontraron al principio de una pequeña subida, cerca de una casa vieja con muchos patios, al hombre que el Señor les había designado. Le siguieron y le dijeron lo que Jesús les había mandado. Se alegró mucho de esta noticia y le respondió, el Maestro os manda decir que su tiempo se acerca y que quiere celebrar la Pascua en vuestra casa. Después debían ser conducidos al cenáculo y ejecutar todas las disposiciones necesarias. Yo vi a 2 apóstoles subir a Jerusalén y encontraron al principio de una pequeña subida, cerca de una casa vieja con muchos patios, al hombre que el Señor les había designado. Le siguieron y le dijeron lo que Jesús les había mandado. Se alegró mucho de esta noticia y les respondió que la comida ya estaba dispuesta en su casa, probablemente por Nicodemo, que no sabía para quién y que se alegraba de saber que era para Jesús. Este hombre era Elí, cuñado de Zacarías de Hebrón, en cuya casa, el año anterior, había Jesús anunciado la muerte de Juan el Bautista. Iba todos los años a la fiesta de la Pascua con sus criados, alquilaba una sala y preparaba la Pascua con las personas que no tenían hospedaje en la ciudad. Ese año había alquilado un cenáculo que pertenecía a Nicodemo y a José de Arimatea. Enseñó a los 2 apóstoles su posición y su distribución interior. He visto otras muchas cosas de ella, pero no tengo presente más que lo que he contado. Las paredes están adornadas para la fiesta, hasta media altura, de hermosos tapices y de colgaduras. La parte posterior de la sala está separada del resto por una cortina. Esta división en 3 partes da al cenáculo cierta similitud con el templo. En la última parte están dispuestos a derecha e izquierda los vestidos necesarios para la celebración de la fiesta. En el medio hay una especie de altar. En esta parte de la sala están haciendo grandes preparativos para la comida pascual. En el nicho de la pared hay 3 armarios de diversos colores que se vuelven como nuestros tabernáculos para abrirlos y cerrarlos. Vi toda clase de vasos de la Pascua. Más tarde, el Santísimo Sacramento reposó allí. En las salas laterales del cenáculo hay camas en donde se puede pasar la noche. Debajo de todo el edificio hay bodegas hermosas. El arca de la alianza fue depositada en algún tiempo bajo
el sitio donde se ha construido el hogar. Yo he visto allí a Jesús curar y enseñar. Los discípulos también pasaban con frecuencia las noches en los laterales. Parte número 3. Disposiciones para el tiempo pascual. Vi a Pedro y a Juan en Jerusalén entrar en una casa que pertenecía a Serafia. Tal era el nombre de la que después fue llamada Verónica. Su marido, miembro del consejo, estaba la mayor parte del tiempo fuera de la casa atareado con sus negocios, y aun cuando estaba en casa, ella lo veía poco. Era una mujer de la edad de María Santísima y que estaba en relaciones con la Sagrada Familia desde mucho tiempo antes. Pues cuando el niño se quedó en el templo después de la fiesta, ella le dio de comer. Los dos apóstoles tomaron allí, entre otras cosas, el cáliz de que se sirvió el Señor para la institución de la Sagrada Eucaristía. Parte número 4. El cáliz de la Santa Cena. El cáliz que los apóstoles llevaron de la casa de Verónica es un vaso maravilloso y misterioso. Había estado mucho tiempo en el templo, entre otros objetos preciosos y de gran antigüedad, cuyo origen y uso se había olvidado. Había sido vendido a un aficionado de antigüedades y comprado por Serafia. Había servido ya muchas veces a Jesús para la celebración de las fiestas y desde ese día fue propiedad constante de la Santa Comunidad Cristiana. El gran cáliz estaba puesto en una azafata y alrededor había 6 copas. Dentro de él había otro vaso pequeño y encima un plato con una tapadera redonda. En su pie estaba embutida una cuchara que se sacaba con facilidad. El gran cáliz se ha quedado en la iglesia de Jerusalén, cerca de Santiago el Menor, y lo veo todavía conservado en esta villa. Aparecerá a la luz como ha aparecido esta vez. Otras iglesias se han repartido las copas que lo rodeaban. Una de ellas está en Antioquía, otra en Efeso. Pertenecían a los patriarcas, que bebían de ellas una bebida misteriosa cuando recibían y daban la bendición, como lo he visto muchas veces. El gran cáliz estaba en casa de Abraham. Melquisedec lo trajo consigo del país de Semíramis a la tierra de Canaán, cuando comenzó a fundar algunos establecimientos en el mismo sitio donde se edificó después Jerusalén. Él lo usó en el sacrificio, cuando ofreció el pan y el vino en presencia de Abraham y se lo dejó a este patriarca. Parte número 5. Jesús va a Jerusalén. Por la mañana, mientras los dos apóstoles se ocupaban en Jerusalén en hacer los preparativos de la Pascua, Jesús, que se había quedado en Betania, hizo una despedida tierna a las santas mujeres, a Lázaro y a su madre, y les dio algunas instrucciones. Yo vi al Señor hablar solo con su madre. Le dijo, entre otras cosas, que había enviado a Pedro, el apóstol de la fe, y a Juan, el apóstol del amor, para preparar la Pascua en Jerusalén. Dijo que María Magdalena, cuyo dolor era muy violento, que su amor era grande, pero que todavía era un poco según la carne, y por ese motivo el dolor la ponía fuera de sí. Habló también del proyecto de Judas, y la Virgen Santísima rogó por él. Judas había ido otra vez de Betania a Jerusalén con el pretexto de hacer un pago.
corrió todo el día a casa de los fariseos y arregló la venta con ellos. Le enseñaron los soldados encargados de prender al Salvador. Calculó sus idas y venidas de modo que pudiera explicar su ausencia. Volvió al lado del Señor poco antes de la cena. Yo he visto todas sus trampas y todos sus pensamientos. Era activo y servicial, pero lleno de avaricia, de ambición y de envidia, y no combatía estas pasiones. Había hecho milagros y curaba enfermos en ausencia de Jesús. Cuando el Señor anunció a la Virgen lo que iba a suceder, ella le pidió de la manera más tierna que la dejase morir con él, pero él le recomendó que tuviera más resignación que las otras mujeres. Le dijo también que resucitaría y el sitio donde se le aparecería. Ella no lloró mucho, pero estaba profundamente triste. El Señor le dio las gracias como un hijo piadoso por todo el amor que le tenía. Se despidió otra vez de todos, dando todavía diversas instrucciones. Jesús y los 9 apóstoles salieron a las 12 de Betania para Jerusalén. Anduvieron al pie del monte de los Olivos, en el valle de Josafat y hasta el Calvario. En el camino no cesaba de instruirlos. Dijo a los apóstoles, entre otras cosas, que hasta entonces les había dado su pan y su vino, pero que hoy quería darles su carne y su sangre, y que les dejaría todo lo que tenía. Decía esto el Señor con una expresión tan dulce en su cara que su alma parecía salirse por todas partes y se deshacía en amor, esperando el momento de darse a los hombres. Sus discípulos no lo comprendieron. Creyeron que hablaba del Cordero Pascual. No se puede expresar todo el amor y toda la resignación que encierran los últimos discursos que pronunció en Betania y aquí. Cuando Pedro y Juan vinieron del cenáculo con el cáliz, todos los vestidos de la ceremonia estaban ya en el vestíbulo. Enseguida se fueron al valle de Josafat y llamaron al Señor y a los 9 apóstoles. Los discípulos y los amigos que debían celebrar la Pascua en el cenáculo vinieron después. Parte número 6. La última Pascua. Jesús y los suyos comieron el Cordero Pascual en el cenáculo, dividido en 3 grupos. El Salvador con los 12 apóstoles en la sala del cenáculo. Natanael con otros 12 discípulos en una de las salas laterales. Otros 12 tenían en su cabeza a Eliacim, hijo de Cleofás y de María, hija de Elí. Había sido un discípulo de San Juan Bautista. Se mataron para ellos 3 corderos en el templo. Había allí un 4º cordero que fue sacrificado en el cenáculo. Este es el que comió Jesús con los apóstoles. Judas ignoraba esta circunstancia. Continuamente ocupado en su trama, no había vuelto cuando el sacrificio del cordero vino pocos instantes antes de la comida. El sacrificio del cordero destinado a Jesús y a los apóstoles fue muy tierno. Se hizo en el vestíbulo del cenáculo. Los apóstoles y los discípulos estaban allí cantando el Salmo 118. Jesús habló de una nueva época que comenzaba. Dijo que los sacrificios de Moisés y la figura del Cordero Pascual iban a cumplirse, pero que por esa razón el Cordero debía ser sacrificado como antiguamente en Egipto, y que iban a salir verdaderamente de la casa de servidumbre.
Los vasos y los instrumentos necesarios fueron preparados. Trajeron un corderito pequeño, adornado con una corona, que fue enviada a la Virgen Santísima, al sitio donde estaba con las santas mujeres. El cordero estaba atado, con la espalda sobre una tabla, por medio del cuerpo. Me recordó a Jesús atado a la columna y azotado. El hijo de Simeón tenía la cabeza del cordero. El Señor lo picó con la punta de un cuchillo en el cuello y el hijo de Simeón acabó de matarlo. Jesús parecía tener repugnancia de herirlo. Lo hizo rápidamente, pero con gravedad. La sangre fue recogida en un baño. Cada grupo fue a la mesa que le estaba reservada. Los discípulos en las salas laterales, el Señor con los apóstoles en la del cenáculo. Según puedo acordarme, a la derecha de Jesús estaban Juan, Santiago el mayor y el menor. Al extremo de la mesa Bartolomé y a la vuelta Tomás y Judas Iscariote. A la izquierda de Jesús estaban Pedro, Andrés y Tadeo. Al extremo de la izquierda Simón y a la vuelta Mateo y Felipe. Después de la oración, el mayordomo puso delante de Jesús sobre la mesa el cuchillo para cortar el cordero, una copa de vino delante del Señor y llenó 6 copas que estaban cada una entre 2 apóstoles. Jesús bendijo el vino y lo bebió. Los apóstoles bebían 2 en la misma copa. El Señor partió el cordero. Los apóstoles presentaron cada uno su pan y recibieron su parte. La comieron muy deprisa, con ajos y hierbas verdes que mojaban en la salsa. Todo esto lo hicieron de pie, apoyándose solo un poco sobre el respaldo de su silla. Jesús rompió uno de los panes ácimos, guardó una parte y distribuyó la otra. Trajeron otra copa de vino y Jesús decía: «Tomad este vino hasta que venga el reino de Dios». Después de comer, cantaron, Jesús rezó o enseñó, y habiéndose lavado otra vez las manos, se sentaron en las sillas. Al principio estuvo muy afectuoso con sus apóstoles. Después se puso serio y melancólico y les dijo: «Uno de vosotros me venderá. Uno de vosotros, cuya mano está conmigo en esta mesa». Había solo un plato de lechuga. Jesús la repartía a los que estaban a su lado y encargó a Judas, sentado enfrente, que la distribuyera por su lado. Cuando Jesús habló de un traidor, cosa que espantó a todos los apóstoles, dijo: «Un hombre cuya mano está en la misma mesa o en el mismo plato que la mía», lo que significa uno de los 12 que comen y beben conmigo, uno de los que participan de mi pan. No designó claramente a Judas a los otros, pues meter la mano en el mismo plato era una expresión que indicaba la mayor intimidad. Sin embargo, quería darle un aviso, pues que metía la mano en el mismo plato que el Señor para repartir lechuga. Jesús añadió: «El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero desgraciado el hombre que venderá al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido». Los apóstoles, agitados, le preguntaban cada uno: «Señor, ¿soy yo?». Pues todos sabían que no comprendían del todo estas palabras. Pedro se recostó sobre Juan por detrás de Jesús y por señas le dijo que preguntara al Señor quién era.
pues habiendo recibido algunas reconvenciones de Jesús, tenía miedo de que le hubiera querido designar. Juan estaba a la derecha de Jesús y como todos, apoyándose sobre el brazo izquierdo, comía con la mano derecha, su cabeza estaba cerca del pecho de Jesús. Se recostó sobre su seno y le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces tuvo aviso que quería designar a Judas. Yo no vi que Jesús se lo dijera con los labios. Este, a quien yo le doy el pan que he mojado. Yo no sé si se lo dijo bajo, pero Juan lo supo cuando el Señor mojó el pedazo de pan con la lechuga y lo presentó afectuosamente a Judas, que preguntó también: Señor, ¿soy yo? Jesús lo miró con amor y le dio una respuesta en términos generales. Era para los judíos una prueba de amistad y de confianza. Jesús lo hizo con una afección cordial para avisar a Judas sin denunciarlo a los otros, pero éste estaba interiormente lleno de rabia. Yo vi, durante la comida, una figura horrenda sentada a sus pies y que subía algunas veces hasta su corazón. Yo no vi que Juan dijera a Pedro lo que le había dicho Jesús, pero lo tranquilizó con los ojos. Parte séptima. El lavatorio de los pies. Se levantaron de la mesa y mientras arreglaban sus vestidos, según costumbre, para el oficio solemne, el mayordomo entró con 2 criados para quitar la mesa. Jesús le pidió que trajeran agua al vestíbulo y salió de la sala con sus criados. De pie, en medio de los apóstoles, les habló algún tiempo con solemnidad. No pudo decir con exactitud el contenido de su discurso. Me acuerdo que habló de su reino, de su vuelta hacia su Padre, de lo que les dejaría al separarse de ellos. Enseñó también sobre la penitencia, la confesión de las culpas, el arrepentimiento y la justificación. Yo comprendí que esa instrucción se refería al lavatorio de los pies. Vi también que todos reconocían sus pecados y se arrepentían excepto Judas. Este discurso fue largo y solemne. Al acabar, Jesús envió a Juan y a Santiago el menor a buscar agua al vestíbulo y dijo a los apóstoles que arreglaran las sillas en semicírculo. Él se fue al vestíbulo y se puso y ciñó una toalla alrededor del cuerpo. Mientras tanto, los apóstoles se decían algunas palabras y se preguntaban entre sí cuál sería el primero de entre ellos, pues el Señor les había anunciado expresamente que iba a dejarlos y que su reino estaba próximo. Y se fortificaban más en la opinión de que el Señor tenía un pensamiento secreto y que quería hablar de un triunfo terrestre que estallaría en el último momento. Estando Jesús en el vestíbulo, mandó a Juan que se llevara un baño y a Santiago un cántaro lleno de agua. Enseguida fueron detrás de él a la sala, en donde el mayordomo había puesto otro baño vacío. Entró Jesús de un modo muy humilde, reprochando a los apóstoles con algunas palabras la disputa que se había suscitado entre ellos. Les dijo, entre otras cosas, que él mismo era su servidor, que debían sentarse para que les lavara los pies. Se sentaron con el mismo orden en que estaban en la mesa. Jesús iba del uno al otro y les echaba sobre los pies agua del baño que llevaba Juan. Con la extremidad de la toalla que lo ceñía, los limpiaba. Estaba lleno de afección mientras hacía este acto de humildad. Cuando llegó a Pedro, ese
quiso detenerlo por humildad y le dijo: Señor, vos lavarme los pies. El Señor le respondió: Tú no sabes ahora lo que hago, pero lo sabrás más adelante. Me pareció que le decía aparte: Simón, has merecido saber de mi Padre quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Tú solo lo has confesado expresamente, y por eso edificaré sobre ti mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi fuerza acompañará a tus sucesores hasta el fin del mundo. Jesús lo mostró a los apóstoles diciendo: Cuando yo me vaya, Él ocupará mi lugar. Pedro le dijo: Vos no me lavaréis los pies jamás. El Señor le respondió: Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro añadió: Señor, lavadme no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús respondió: El que ha sido ya lavado no necesita lavarse más que los pies. Está purificado en todo el resto. Vosotros, pues, estáis purificados, pero no todos. Estas palabras se dirigían a Judas. Había hablado del lavatorio de los pies como de una purificación de las culpas diarias, porque los pies, estando sin cesar en contacto con la tierra, se ensucian constantemente si no tienen una grande vigilancia. Ese lavatorio de los pies fue espiritual y como una especie de absolución. Pedro, en medio de su celo, no vio más que una humillación demasiado grande para su maestro. No sabía que Jesús, al día siguiente, para salvarlo, se humillaría hasta la muerte ignominiosa de la cruz. Cuando Jesús lavó los pies a Judas, fue del modo más cordial y más afectuoso. Acercó la cara a sus pies y le dijo en voz baja que debía entrar en sí mismo, que hacía un año que era traidor e infiel. Judas hacía como que no le oía y hablaba con Juan. Pedro se irritó y le dijo: Judas, el Maestro te habla. Entonces Judas dio a Jesús una respuesta vaga y evasiva, como: Señor, Dios me libre. Los otros no habían advertido que Jesús hablaba con Judas, pues hablaba bastante bajo para que no le oyeran, y además estaban ocupados en ponerse el calzado. En toda la pasión nada afligió más al Salvador que la traición de Judas. Jesús lavó también los pies a Juan y a Santiago, enseñó sobre la humildad. Les dijo que el que servía a los otros era el mayor de todos y que desde entonces debían lavarse con humildad los pies los unos a los otros. Enseguida se puso sus vestidos. Los apóstoles desataron los suyos, que los habían levantado para comer el Cordero Pascual.